Quisiera pedirles a quienes aún no están ocupando algún lugar que pudieran acomodarse para dar inicio formal a esta presentación del libro Imagen, Historia y Recuerdos de José Luis Chilos Guzmán. Me da mucho gusto estar en esta tarde con ustedes, compartir aquí esta mesa con grandes amigos, grandes personalidades y bueno, a nombre del Ayuntamiento de Teocelo, del alcalde Isaac Alberto Anel Reyes, que no se encuentra en este momento por cuestiones de agenda, pero me encomendó a mí, su servidor Octaviano Alarcón Sánchez, el poder estar aquí con ustedes y poder ser parte de una actividad que es relevante para todos nosotros, como lo es la presentación de un libro. Y un libro que viene a rescatar la memoria histórica de lo que es el día de hoy esta ciudad, y que es un espacio, es un municipio que tiene una historia mágica. La verdad es que a la hora de conocer un poco de lo que es la historia, siempre nos quedamos maravillados de conocer tan solo lo que existió en el pasado y que finalmente vino a forjar la vida de hombres y mujeres del día de hoy. Para esta actividad voy a dar también, buenas tardes don Rafa, la presentación de, pues obviamente en primera instancia, de José Luis Chilos Guzmán, para quien le pido un fuerte aplauso. De igual manera para Abigail Chilos Sánchez, que está aquí con nosotros, fuerte aplauso para él también. Y también voy a pedir un fuerte aplauso para quienes el día de hoy van a comentar el libro en su volumen 2, que es Imagen, Historia y Recuerdos, que ojalá que todos tengan la posibilidad de dar lectura. La verdad es que aquí se habla de personas, de espacios, cómo fue en este caso pues recabada la información, ya sea desde la memoria histórica o documental, pero yo les invito para que lo puedan leer. Y para ello presento a Luis Gerardo Martínez García. Bienvenido. Gracias. A Ángel Rafael Martínez Alarcón. Bienvenido. A Alejandro Hernández López. Y también a María Reina Hernández Colorado. Bienvenida. Esta tarde es una tarde de amigos, es una tarde de una charla rica donde, para contextualizar la historia y lo que hoy se va a platicar, tenemos un rico café de Teocelo que es parte también de la historia de este lugar, y pues vamos a dar el uso de la voz a Luis Gerardo Martínez García. Ahí pronto. Muchas gracias, Octaviano. Gracias a todos. En verdad, les agradezco. Un poco la intención de mi participación aquí es también hacer parte del line-up que tenemos de este lado. Quizá algunos ya los conocen. Mencionaré brevemente algunas palabras de los aquí ponentes, en este caso de Ángel Rafael Martínez Alarcón. Debo advertir, ninguna son líneas autorizadas, todas son propias. Agradezco la presencia de Ángel Martínez, a quien expreso mi reconocimiento y comparto estas modestas líneas, reconociendo desde luego su liderazgo y abstinencia para que este evento fuese posible. Junto con Reina y sin su persuasión no hubiera sido. A través de sus letras se perciben las expresiones faciales y emociones. No soy neurolingüista, mas su sintaxis y la psicología que tienen son atinadas a lo largo de sus escritos. Seguridad y atingencia son cualidades en sus textos.
Comparto con José Saramago, haciendo alusión a nuestra memoria histórica, y comparto lo que escribe dicho autor en el Evangelio según Jesucristo cuando hace referencia a que el tiempo es oblicuo, tan largo o tan corto como nosotros queramos. Conocedor de la historia desde distintos puntos de vista, la historia no es lineal ni cuadrada. Ángel Rafael lo sabe y lo sabemos que para todas las miradas hay cabida. Es loable el trabajo que ha realizado, su quehacer profesional como formador de generaciones contribuye en gran medida a esa sensible labor de atención a jóvenes. Resulta importantísimo coadyuvar en el reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Sus trabajos que desarrolla propician sinergia en nuestros sectores sociales. Finalmente, la inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en las vidas humanas y bienes materiales. Coincido con él, y con esto cierro, cuando describe que el desarrollo académico y la formación integral a través del conocimiento, las artes y el deporte, así como la recreación, desarrollan un paradigma distinto orientado a la paz y la seguridad. Muchas gracias, Ángel Rafael. Paso también a hacer unas breves líneas para Alejandro Hernández López, mi Alex, allá en la trinchera derecha. Gracias por acudir. Me permito también expresar esto, reitero, no autorizado, de quien ahora escucharemos. Ese tipo de lentes y cabello casi cano en su totalidad, pero aún con una inmadurez casi irreverente, quien se dice, dicho por él, se considera escribidor, pero no escritor. En absoluta gratitud. Saludo a quien opina que decir algo siempre es complicado. Decir algo a eso y a varios oyentes es todavía más complicado, hartamente complicado. Poseedor de un kinestésico, esperpéntico y rico lenguaje. Cuentacuentos, germinador de semillas literarias, quien con un bolígrafo, con cincelazos de buen humor fino, crea y recrea sensacionales historias. Dicho por él, Alex, las pequeñas alegrías de su vida siempre tienen un pie fuera de la realidad. A él no le gustaba jugar a los bomberos cuando era niño, pero sí le gustaba jugar que era un ser con capacidad para volar. Dueño e intérprete de varios libros, de cortometrajes, con varios insomnios para dormir, presento con ustedes a quien crea efectos en el lector, todo un argonauta de las letras, a quien, como bien dice su maestro David Toscana, Alejandro Hernández López no relata escritos, seduce a través de ellos. Ese es Alex. Ahora voy con Luis Gerardo, brevemente. Luis Gerardo digo que es el Dorian Gray de los medios. El buen amigo de la hermana República de Piletas. Su afabilidad hace la diferencia en su trato. Saludarte siempre es grato. Hombre que ofrece conversaciones sinceras, humildes y carismáticas, además con disposición y profesionalismo por atender a las personas de manera gentil y con esa postura de calma y sobriedad. Ese es Luis Gerardo. Gerardo también lo conozco hace más de 20 años, probo, maduro y autónomo en sus decisiones. A él le debo el amor por el diseño y elaboración de materiales informativos y educativos. Con él conocí cómo dar formato digital a un boletín, a un díptico, a una revista, a una página del diario de Jalapa. Pues hace aproximadamente 25 años diseñamos juntos la página cultural de Silvestre. Gracias, Gerardo. Herencia que nos dejó su madre, a quien cálidamente y con mucho respeto el nombra Roquina. Sin duda, hombre de valores y un profesionalismo a prueba de fallos, de iniciativa inquieta permanentemente. Luis Gerardo, hombre que se ha sobrepuesto a más golpes y estados de shock de los que recibió Mohamed Ali o el Púas Olivares internacional. Un Juan Rufo de nuestras latitudes, periodista, escritor, editor y excelente conductor. Un buen elemento que nos enseñó que la sintaxis y la gramática son necesarias tanto para hablar, pensar, escribir y desde luego vivir. Y quisiera cerrar con Reina. Reina Hernández Colorado, gracias por asistir. Gran conferencista y destacada panelista, como se lee en su blog personal.
hacedor de un sinfín de proyectos realizados, unos con financiamiento y otros sin él, pero pocas veces se detiene. Generadora de ideas y creadora de proyectos con una gran pertinencia social, orientados en un sinfín de rubros, entre ellos al mejoramiento de la salud familiar, a la equidad de género, sustentabilidad, cultura ambiental para la conservación y el manejo de los recursos naturales, alfabetización científica, transferencia tecnológica, solo por citar algunos. Guerrera por naturaleza, inquieta, ávida por la lectura y conocedora de los recónditos y andamiajes de la divulgación de la ciencia. A Reina Hernández la conocí también hace un poco más de 20 años. Desde aquel entonces a ella le debo la fascinación de cómo tomar un libro, hacerlo suyo y devorarlo sutilmente. Quizá ella no lo recuerde, yo sí lo tengo muy presente. Justo cuando acompañamos a la astrónoma Julieta Fierro del puerto de Veracruz a la ciudad de Jalapa, la física y divulgadora científica nos mostraron los libros. La reina le dio un par. Fue tanto el placer con que los tuvo en sus manos que Julieta Fierro dijo: me enternece y fascina en la forma en que tomas y haces tuyos los libros. Te lo regalo. A Reina le debo muchas cosas, pero lo que hoy quiero destacar es ese amor, esa ilusión y pasión con la que nos contagia la lectura. Gracias a doña Inés, que nos permitió conocer y tener a Reina, y por darnos a ti esta oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Ángel, eso tú. Yo no estoy en el acuerdo popular del Zoom, pero lo asumo. Agradezco muy emocionadamente a los asistentes que hoy se han reunido esta tarde aquí en una antigua biblioteca. Agradezco la presencia del historiador Octaviano Alarcón Sánchez y sentido pésame para Isaac, alcalde de esta localidad, por el fallecimiento de su señor abuelo. Dice un refrán castellano que las cosas del palacio van despacio. Desde el inicio de la actual administración municipal le propuse dicha presentación y por fin se logró, ya casi al término de la administración. Mi único objetivo era reunir a los tesorcelanos para que se reconocieran en el trabajo de José Luis Chilo. En años pasados, Luis Gerardo Martínez García, el empresario de los medios de la comunicación de la 4T, me hizo el favor de regalar un par de libros de don José Luis. A don José Luis no lo conocía, pero conocía al fruto, a Chilo, a Abigail, compañero en humanidades, ambos oriundos de este municipio de Teocelo, Veracruz. Después de leer esas publicaciones, una editada en el 2015 y el segundo volumen editado en el año 2001, editado por el propio peculio de don José Luis, ante la negativa de las instituciones culturales de Veracruz, de los ayuntamientos, para difundir los trabajos históricos de personas como don José Luis. En el año de los centenarios del terremoto de 1920, en el año de la pandemia COVID-19, el autor José Luis Chilo Guzmán ha iniciado esta labor editorial de presentar sus recuerdos a través de estos libros. En José Luis encontramos un ávido lector y por lo mismo un excelente escritor. En una narrativa sencilla e histórica nos ha contado parte de la historia que lo vio nacer. Siempre es una enorme alegría conocer nuevas publicaciones sobre las historias locales de nuestras poblaciones en el estado de Veracruz, como es el caso de Teocelo, que aquí nos reúne. Ya desde los finales de los años 50 del siglo XX, mi amigo y maestro Leonardo Pasquel fue quien empezó a publicar una serie de libros
relativos a las historias locales de nuestro estado de Veracruz. Luego, en 1967, se publica la novela del escritor colombiano 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, que en 1982 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Macondo, donde se desarrolla 100 años de soledad, relata la historia de todos los pueblos de Iberoamérica, y también incluimos a Teocelo. Teocelo podía ser también el Macondo que se relata en 100 años de soledad. En 1968, el historiador José Luis González y González publica su trabajo doctoral, Pueblo en Vilo, microhistoria de San José de Gracia. Así, don José Luis González y González regresa la historia local de su pueblo. José Luis Chiló Guzmán ha hecho lo mismo, ha contribuido a la historia local de su Teocelo con 2 pequeños libros donde nos narra la historia de los últimos 70 años de la ciudad que lo vio nacer. Cabe destacar que José Luis Chiló Guzmán estudió en el internado 22 de la ciudad de Perote hace poco más de 50 años, en la escuela primaria para los hijos de los miembros del ejército mexicano. A lo largo de su vida ha sido burócrata y en varias dependencias del gobierno del estado de Veracruz. Una de sus grandes pasiones, como se ha demostrado, ha sido la lectura, y dio el brinco de lector a escritor, con 2 obras publicadas y que seguramente ya está preparando una tercera obra, porque finalmente urge seguir rescatando la historia de Teocelo. Un servidor tiene muy pocas referencias de la historia de Teocelo. Recuerdo con gran cariño algunas conversaciones del Teocelo porfirista, gracias a la amistad de mi familia con Carmelita Tejeda Hernández de Amezcua, quien relataba la niñez aquí en el Teocelo de los años 20, la vida de sus padres en el siglo XIX. Desde hace más de 40 años, muchos fines de semana he estado en la Casa de la Unión, hoy ya transformada como Casa de la Señora de la Paz, para los retiros espirituales de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y muchas veces veníamos el fin de semana y con la misma el domingo por la tarde tomábamos los vehículos o el camión para regresar a Jalapa. Me dio mucho gusto encontrar en las páginas de imágenes e historias y recuerdos de Teocelo una referencia a la gran labor de mi amigo y mi confesor, el padre Pedro Leal Lemus, 1929-2013, nacido en el estado de Michoacán. El padre Leal Lemus fue el primer titulado en la carrera de canto de la Universidad Veracruzana y también fue como integrante del coro de la misma universidad. Su examen profesional fue presentado el 7 de mayo de 1982. Fueron sus maestros en la Universidad Veracruzana: Olga Régulo, León Fernando Lomán, Jesús Núñez, Francisco González. Pero volviendo a José Luis Chiló Guzmán, nos encontramos principalmente en octubre de 2020 en la primera semana del historiador, los retos de la historia en el mundo contemporáneo, organizado por la Universidad Virtual Hispánica de México, y la presentadora fue en aquel momento la doctora Reina Hernández Colorado, es rectora de dicha institución. En palabras de la presentadora, nos informa que José Luis es un peregrino del mundo, recorriendo muchas de las ciudades de Veracruz, nacido en Teocelo, destacando el don de conversador. En la anterior administración municipal, encabezada por mi amigo y maestro Mario Chama, tuve la gran virtud de proponerle el relevo de cronista y presentarle a José Carlos May González para dar paso a una nueva generación de cronistas en este municipio. Don Antonio Romero Jiménez, ya muy anciano
y ya estaba poco dispuesto así, narrando a propios extraños la historia de Teocelo. Mi admiración para Antonio Romero Jiménez, que le hace un gran homenaje a este hombre que dignificó la vida de Teocelo en varias trincheras, no solamente en la industrial, en la crónica. Y bueno, finalmente tuvimos la llegada del maestro Carlos May. Tanto a don Antonio como a Carlos May, que son extraordinarios narradores de la historia local, les ha faltado una cosa que podría cambiar su trayectoria: publicar libros. Tanto don Antonio Romero como Carlos May son grandes conversadores de la historia de Teocelo, pero ahora sí José Luis les ganó el brinco, ¿no? Aquí don José Luis ya les ganó sin el título de cronista, sino de un ciudadano preocupado por el pasado de su municipio. 2 obras, y creo que viene una próxima, don José Luis, ¿verdad? Sí, también. Esperemos que Jóvenes Destruyendo el Futuro nos apoye ahora sí. Entonces, José Luis Chiló se suma al ejército de cronistas que encontramos a lo largo y ancho de nuestro país. Cronistas sin título oficial de los ayuntamientos. Cronistas que escriben, que cuentan desde su visión y desde el placer de contar y seguir conservando las historias de nuestros pueblos. En el primer libro nos narra la historia de las calles de la pintoresca ciudad de Teocelo, sus nombres y uno que otro antecedente histórico. Hace rato que salí a la casa de Ali, me van narrando también algunas historias de las calles, ¿no? Eso es interesante, y sobre todo dejar escrito, ¿no? Porque el día que ya no estemos en este mundo, ya no vamos a ver qué me dijiste hace rato. Entonces es interesante ver todo lo pintoresco que pinta don José Luis, las imágenes de su pueblo en blanco y negro y a color. Y este sábado 23 de septiembre, uno de los primeros días del otoño 2023, es un sábado, parece primaveral, ¿no? Estamos sudando la gota a gota. Para el presente año de 2021 nos entrega un segundo volumen de la obra Imágenes, Historias y Recuerdos de Teocelo en 120 páginas. Continúa narrando estas historias del Teocelo que nos ha visto ver. El doctor Miguel Chilo Sánchez escribe: su calidad estriba en las historias, memorias y recuerdos de los participantes. Sin duda, la compilación y redacción que plantea el actor en sus interlocutores a través del diálogo colectivo, la narrativa y el uso de la biografía, así como la biografía. En 18 pequeños capítulos nos encontramos la historia de los habitantes de Teocelo del siglo XX y seguramente del XXI, con la nostalgia de los tiempos ya pasados. Creo que son referentes para la historia de esa ciudad personajes como Joaquín Marín, Peñalosa, Víctor Padre Morales, Raúl Martínez Soto, Daniel May, Eduardo Hernández, Teodora Fuentes, Aragón, Ignacio Lara, Alberto Anet, por citar algunos. También nos presenta la narrativa sobre las construcciones de los espacios sagrados, como las capillas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es una excelente oportunidad para conocer la dinámica social de su población. Y ya se me acabó, ya no me quiere escuchar. Era tu tiempo. Era mi tiempo. Yo les recomiendo la entrevista que le hace José Luis Gerardo Martínez García, donde nos revela los dotes de historiador de José Luis al comentar, entre otras cosas, pasajes de la vida de nuestro país y cómo el fallecimiento del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, allá en el año de 1843 en la fortaleza de San Carlos Perote, que tradicionalmente hemos asentado, que murió al interior de la fortaleza de San Carlos.
En el documento podemos encontrar muchas afirmaciones que nos hacen volar la imaginación del Teocelo que hoy vivimos y que es producto de la construcción colectiva de tantas generaciones de teoselanos. Muchísimas felicidades a José Luis y a seguir escribiendo, porque al final el testimonio y una única recomendación con todo el respeto, hay que registrar estas obras. Hay que, ¿sí? Porque la puedo. Ok, porque si no, luego nunca faltan los de la 4T y todo. Perdón. Muchas gracias. Gracias, maestro Rafael. Y damos paso a Alejandro Hernández López. Antes de que se acabe ¿por qué si no digo yo? Bueno, está bien. Es que tengo que dejar testimonio de que aquí estuve. Sí, siempre dice que lo va a compartir y no es cierto. Bueno, antes de que otra cosa ocurra, voy a leer este documento que escribí, ¿no?, para esta presentación y bueno, espero que después de que participemos haya preguntas, ¿no? Muchas preguntas. A mí me gustaría contarles cosas que no están aquí, pero que valdría la pena charlar, ¿no? Quiero iniciar expresando mi absoluta gratitud a todos por venir a este suceso, a este encuentro, a este evento de acompañamiento para don José Luis Xilot Guzmán y sus libros que ponen en valor la memoria. Es un honor que nos acompañen, como lo es también que me hayan invitado a mí para estar aquí, ¿no? Compartiéndoles estas palabras que les quise poner como título: Conoce a Teocelo leyendo. Nuestra presencia, la de todos nosotros, toma realce y resulta magnífica porque hoy conocemos más de un invaluable trabajo editorial en favor del rescate de la memoria histórica de Teocelo. Hoy puede ser el preámbulo para empezar un gran proyecto para recuperar la memoria colectiva y el patrimonio inmaterial de Teocelo. En estos libros se recobra la función social de la literatura como memoria municipal. Imágenes, historia y recuerdos de Teocelo, volumen 1 y 2, son realmente una iniciativa ciudadana. La hechura de libros como estos debería ser un proyecto obligado para el Ayuntamiento de Teocelo y deberían contribuir con un gesto de responsabilidad social todos aquellos que buscan la promoción política, turística y venta o renta de servicios. También quienes aman Teocelo y piensan en el bienestar de la sociedad, de las futuras y las actuales generaciones. Porque no son simples libros, son objetos que promueven el desarrollo social, son objetos de uso diario y doméstico, dan valor e identidad, son un legado escrito y permanente, son una joya valiosa para las familias involucradas, son una joya valiosa para todos. La memoria no es lo mismo que la historia, simplemente porque es el recuerdo de la historia. Es un recuerdo personal y subjetivo, y por eso es precisamente lo que hace tan interesante. La memoria es un ser vivo, algo mucho más complejo que la realidad y más fascinante que la historia. Existe un riesgo creciente de perder información muy valiosa para la humanidad en términos de conocimiento, identidad, historia y valores humanos. Por ello, la UNESCO lucha por sensibilizar a los gobiernos, las instituciones competentes y el gran público sobre la importancia de preservar la información para las generaciones actuales y futuras. El patrimonio documental es la memoria de la humanidad, pero sufre constantes amenazas y el riesgo de desaparecer para siempre. José Luis Xilot, en sus libros, nos dice que la memoria colectiva se forma con la memoria de cada uno de nosotros, y sabe que la memoria colectiva es siempre un proyecto inacabado, que se basa en el rescate de recuerdos individuales y en la construcción de un relato común que refuerce la identidad. Él sabe que nuestra memoria corre el riesgo, el mismo peligro de extinción, pero mucho más allá del peligro de extinción,
él valora el beneficio de conservación, de evaluación y renovación a través de la memoria como el abanico de identidad, arraigo y sentido de pertenencia que estos libros en su volumen 1 y 2 nos proporcionan. Aquí, las palabras de muchos y la pluma de José Luis Schiller Guzmán nos sugieren que la memoria resurge y vuelve a resurgir. Los recuerdos nos traen las viejas realidades, nos intenta decir don José Luis Schiller, como quien contiene, sujeta y domina historias de Teocelo, donde se pueden reconocer personajes locales, lugares representativos, recuerdos individuales y colectivos. Nos muestra la vida cotidiana de aquellos años, brindándonos un objeto libro que como máquina del tiempo nos permite ver esos procesos de cambio que se han producido. Con el papel y lápiz y usando la brújula de la memoria, así nacieron estos libros titulados Imagen, Historia y Recuerdos de Teocelo en su volumen 1 y 2. Estos que ahora tenemos en nuestras manos y que nos recuerdan que la tradición es el legado que va de generación en generación y que es el modo de hablar, de reír, de gritar, de llorar y de soñar lo que distingue y configura al propio ser de las familias y de los pueblos. Por eso, defenderlo es defender la propia vida de la sociedad. Estos libros son motivo suficiente para que también nosotros en el futuro podamos escribir la historia, porque rescatar la memoria es un proyecto inacabado. Son, como bien lo cita en la contraportada del volumen 1 el maestro Abigail Schiller Sánchez, la configuración de nuestro pasado para dar vida y transformarse hoy en nuestro presente y dejar de esta manera testimonio de lo que ha sido este campirano lugar encumbrado en la zona montañosa del estado de Veracruz. Muchas gracias, y solo quiero despedirme diciendo que siempre es grato saber que cada vez hay más poetas y escritores que políticos. Gracias. Primero los mayores. Damos paso a Luis Gerardo Martínez García. Gracias, Octaviano. Gracias a los amigos que están hoy compartiendo este espacio con nosotros, los que están en la fila VIP. Gracias. Vicky, Filito, gran abogado y gran amigo. Fanny, Libby, una periodista importantísima del estado de Veracruz, del norte del estado de Veracruz, don Rafa, nuestro cariño, ya sabe. Hay gente de ustedes que no me sé sus nombres, pero Fabián Roca, gran amigo, cantante, el mejor cantante que tiene Teocelo. Gracias, amigo. Y además, la pandemia no nos dejó. Él tuvo un programa con nosotros, su programa todos los martes, los lunes a las 5 de la tarde, conduciendo y cantando junto con Eduardo. Muchísimas gracias. Aldo, también, arquitecto Aldo, que está acá con nosotros, con su señora madre que anda ahí atrás. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Quiero dedicar estas breves palabras a don José Luis. Pero antes, gracias, Abigail, por considerarme en los grandes eventos de tu Señor Padre. Reconozco el enorme orgullo que te genera ser hijo de don José Luis y de doña Felicitas. Gracias, Ángel Rafael, por ser un buen promotor de la difusión de la historiografía. Me consta que gracias a ti varios de los libros de tus amigos se han dado a conocer en varios recintos culturales. Reconozco en ti esa cordura para no ser de aquellos que quieren destruir o quemar libros. Al contrario, de ser un director importante de la biblioteca, cuando fue director de la biblioteca más importante de Jalapa,
metiste a más gente y en menos tiempo a las salas de lectura durante el presente siglo. Tú has sido el único director que ha hecho eso. Gracias, María Reina, por todo, por considerarme para participar en este evento y ante todo por compartirme amistades de teocelo realmente excepcionales. Gracias, María Reina. Hoy no hablaré de política porque no quiero medir el nivel de sensibilidad de mis amigos acá presentes. Pero hoy solo voy a decir que es un honor estar con ustedes hoy. Lo que debo insistir, como lo hace José Luis, es invitar a que conozcamos nuestra historia, nuestra microhistoria y así, casi obligatorio, las historias de vida de aquellos que son cercanos a nosotros. ¿Quién de nosotros conoce la historia de nuestros bisabuelos? ¿Quién sabe cuál fue el lugar exacto donde surgió nuestro municipio? ¿Quién conoce la línea de tiempo de nuestros actores políticos? ¿Quién conoce los 5 momentos históricos emblemáticos de nuestro espacio? José Luis, en pocas palabras, nos hace esa invitación: conozcan su gente y sus calles, porque nosotros somos eso, nuestra propia historia, y la historia no nos es ajena, no son datos oficiales que debemos memorizar para repetir como las efemérides, los días lunes, ni aquella que se lee en las estampitas que aún se ven en las papelerías o la que se googlea en los portales de búsqueda. Nosotros tenemos la responsabilidad de recuperar la memoria histórica como un ejercicio. A veces esperamos al experto para que nos avale lo que es historia y lo que no. Lo valioso de gente como José Luis es que son los cronistas o narradores natos que tienen la legitimación de los propios, no requieren un nombramiento. El cronista no debe ser un burócrata, debe ser una persona que en verdad valore la gente, los acontecimientos, los espacios y desarrolle esa capacidad de rescate de la memoria histórica. Eso le permitirá tener en sus manos el bastón de mando. Lo aclararé para no herir susceptibilidades. Es tener el poder de la palabra y darle forma histórica. José Luis viene a detener el tiempo en hojas de papel para convertir los recuerdos en historiografía, porque los recuerdos corren el riesgo de caer en el olvido, mientras que la historiografía nos permitirá que la historia trascienda en el tiempo y entre las personas. Los olvidados seremos todos en tanto alguien deje de recordarnos. De ahí la importancia de que historiadores verdaderos como José Luis hagan un corte en el tiempo y espacio y desarrollen esa capacidad para ver el detalle de la vida. Ese espacio que formará parte de nuestra historia y que gente como José Luis ha desarrollado hábilmente para darle forma y estilo. Debe ser tan difícil que mucha gente prefiere plagiar, es decir, robar el trabajo de otros. De ahí que el plagio se convierta en una moda en nuestros días, que no solo pone en tela de juicio a la magistrada o a la aspirante dicharachera, sino a los asesores de textos que ni siquiera revisan lo que avalan, y peor aún, a las instituciones. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, es un nido de plagiarios, ladrones de ideas escritas. Si eso pasa, la UNAM, la universidad con mayor prestigio de México,
Imagínense cómo estarán algunas otras. Ahora bien, los textos genuinos y originales como el de José Luis nos dan la tranquilidad de que lo que dice es cierto, porque él no busca la beca, un ascenso, una constancia o un papelito que le diga que es mejor que el otro. No. José Luis tiene muy claro en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, pero lo traduzco para que no se vaya a pensar que ando haciendo política. No mentir, hablar con la verdad, eso que realmente es o pasó. No robar, como persona honesta que es José Luis, no tiene ninguna necesidad de copiar textos de otras personas para decir que son suyos. Y no traicionar al pueblo, dándole la espalda como historiador nato a la gente, traicionando sus ideas, sus vivencias compartidas. Me consta, José Luis tiene el temple y la calidad moral necesarios para exponer sus ideas en palabras escritas y exponerlas a un público para su disfrute y no para su trauma. Insisto, José Luis nos invita a leer, José Luis no nos invita a leer, no es un promotor de la lectura, ni yo. Lo que sí dice es: denle valor a la gente y a su tierra. Ahí están, son parte de nuestra esencia, de nuestro ser. Si no conocemos nuestra historia, dicen, estamos condenados a repetirla como si eso fuera malo. Lo realmente malo es que desconocemos nuestra propia historia. Finalmente, debo agradecer a José Luis que mencione en su obra a don Adalberto Beto Anel, artesano y precursor de la máscara de payaso en Teocelo, porque de esa manera José Luis nos hace reflexionar y voltear a ver a don Miguel y doña Panchita, los primeros queseros de La Joya, o a doña Etelvina, que junto con sus hijos puso a la venta por primera vez el pulque en Las Vigas, o a don José, quien fue el primer cartero en San Miguel del Soldado. También se agradece que nos dé un recorrido por las calles de Teocelo, La Bomba, que nos orilla a querer conocer sobre la historia del agua de este municipio, o la calle El Tinaco, calle que nos lleva a pensar en la historia de la estación del emblemático tren que iba de Teocelo a Jalapa. También nos lleva a detenernos en saber quién es Enrique C. Repsamen o Benito Juárez, y no contestemos que son o una escuela o una calle en la ciudad de Jalapa. En sí, José Luis nos invita a conocer nuestros espacios y, lo que es mejor, dignificarlos. Por eso hoy Teocelo presume un municipio de transformación en el que confluyen la diversidad y el cambio. Los espacios y las comunidades jamás deben ir en detrimento, al contrario, como agentes de cambio deben conservarse para la dignificación. José Luis, gracias por convocarnos y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo, y vamos a dar el uso de la voz a la doctora María Reina Hernández Colorado. Bueno, buenas tardes. Ya mis compañeros dijeron todo. A ver qué me dejan. Bueno, hice un texto porque si no me disperso, y hoy la emotividad lo traigo acá. Entonces, muchas referencias que voy a dar a Teocelo, pues obviamente es toda esta gama de amigos que se han convertido en familia, y obviamente que va más allá de todo esto, ¿no? Pero pues el culpable fue Avi. Faltó que dijeras que te corrían cuando nos conocimos. Bueno, los libros Imagen, Historia y Recuerdos, volumen 1 y 2, de don José Luis Chilo Guzmán. Ya vine, Teocelo,
Pocas experiencias pueden ser más gratas que llegar a buena hora a la casa de un buen amigo y ser bien recibido. Borges escribió un poema titulado La llaneza. En él habla de la secreta y confortable experiencia de ser simple y tranquilamente aceptado en una casa que no es la nuestra, pero que mediante esas miradas que ya se acostumbraron a vernos y ya, decidieron aceptarnos en el elenco de su realidad. Nos avisan que no hay ningún sobresalto en los rituales de ese territorio porque ya somos parte de él. Nos pasa en la casa de don José Luis, nos pasa en el rinconcito, nos pasa en la placita. Dice Borges que esto es lo más alto a lo que puede aspirar un hombre. Quizá así sea llegar al cielo, a ser aceptados como una parte ya inevitable de la realidad, a ser aceptados como se aceptan las piedras y los árboles de un lugar. Claro que si a mí me preguntan si es que quiero ser recibido en Teocelo como piedra o como árbol, yo me inclino por ser árbol y de ser posible un árbol muy frondoso. Tengo la impresión, diría Germán Dehesa, que las piedras son muy estúpidas y casi todas son reencarnaciones de los políticos y de muchos comediantes de televisión. Quedamos entonces que en Teocelo yo soy un árbol visitante y entre mis ramas cobijo 2 nuevos libros y ya llegué. Traigo 2 libros y recíbanos con llaneza y acéptenos como se aceptan los árboles, con su permiso. Gracias, don José Luis. Conversar con usted a través de los textos hace presente una ciudad que nos sueña a todos y que cambia sin cesar mientras la soñamos. Hoy Teocelo se mira en el espejo de sus palabras, brota de los párpados de sus lectores y como tal nos convertimos en sus calles, historias, naturaleza y leyendas. Parafraseando a Walter Benjamin, perderse en Teocelo es perderse en el bosque. Me asomé al pasado de Teocelo y encontré que aquí no se batalla por nombrar a las calles. La gente siempre camina 2 pasos delante de sus gobernantes. Primero se pueblan los espacios, se genera vida y luego, a veces muchos años después, surge el problema de cómo nombrarlos. Hasta antes de su llegada, las calles, callejones y calzadas han sido nombrados prácticamente con la vida, sin intervención gubernamental, a partir de experiencias grabadas en una memoria colectiva. Italo Calvino escribe que todas las ciudades del mundo han sido construidas con remiendos de otras. Todo se recicla en la vida, en el gran horno de la historia. El pasado es el material a partir del cual se dibujan los escenarios del porvenir. Nuestras neuronas fueron moldeadas para cumplir con esta labor adivinatoria y para lograrlo conservan huellas o patrones derivados de la experiencia pretérita. Don José Luis con sus publicaciones nos muestra que la memoria no es cronológica, se comporta indiferente al rigor científico. Todos los días clasifica los recuerdos en una jerarquía personal que no se corresponde con la relevancia de su dueño, que su dueño buscaría concederle. Con su literatura, don José Luis, ofrece usted un testimonio inigualable de nuestro paso por la tierra. Permite que los lectores nos coloquemos en un impasible lugar de los hechos o en el efímero territorio del pasado, en el cuerpo y en la mente de quienes tuvieron la fortuna de presenciarlo. Don José Luis, con este encuentro literario nos recuerda usted a Octavio Paz en su Piedra de Sol. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Gracias. Para que pueda ser, he de ser de otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Los textos que hoy presentamos nos recuerdan que escribimos no solo porque no podemos dejar de hacerlo, no solo porque nos hagan disfrutar con la perfección de sus frases o la fuerza de sus historias. Escribimos porque los textos nos han hecho lo que somos. En los relatos del mundo se encuentra lo mejor de nuestra especie, nuestra conciencia, emociones y sentimientos, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestras dudas y prejuicios, acaso también la medida de nuestro albedrío.
La literatura no sirve para entretenernos o embelezarnos, la literatura nos hace verdaderamente humanos. Declaro que he experimentado el gozo intelectual, me he rodeado de choscos, tordos, golondrinas y primaveras para volver a transitar con más vida por la calle de Pajaritos. He estimulado mi percepción del mundo en Vista Hermosa y Los Gavilanes. He comprendido el poder de la industrialización con la maquinaria y he apreciado un nuevo significado de la unión, el lugar del agua y del sol. Mi gozo intelectual sobreviene cuando don José Luis nos muestra que la naturaleza tiene a bien contestar las preguntas que se derivan por la observación. Cuando da voz a don Fausto Marín Peñalosa, quien enfatiza que en sus tiempos la misma pobreza se convertía en escuela. Y cuando subraya el sentido de la vida desde García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Gracias, don José Luis. Gracias, Teocelo, porque mi encuentro con usted y con ustedes ha sido mi gran lujo, un gran lujo humano. Muchas gracias. Gracias a la doctora Reina Hernández Colorado, gracias a Luis Gerardo, gracias al maestro Ángel Rafael de Martínez Alarcón y gracias a Alejandro Hernández López. Pues vamos a darle el uso de la voz ahora a quien el día de hoy nos ha reunido aquí, es decir, a José Luis Chilot Guzmán, para que nos dé un mensaje de unas palabras, su testimonio, su vivencia. Muchas gracias, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Con la mayoría nos conocemos personalmente, hay cierta estima y aprecio personal. Las personas que no tenemos el gusto de conocernos, les agradezco porque su personalidad da importancia a este pequeño evento. Por cuestiones de protocolo quiero agradecer al joven Isaac Anel Reyes y a Octaviano Alarcón, encargado del Departamento de Cultura, por haber dado facilidades para esta presentación de estas modestas aportaciones literarias de Teocelo. Muchas gracias a Luis Gerardo, a Ángel Rafael, al joven Hernández y a la doctora Reina Hernández, porque yo entiendo que solamente los amigos saben apoyar los sueños y las ilusiones. Les agradezco mucho su presencia. Les agradezco a todos y cada uno. Quiero comunicarles que aquí entre nosotros hay varios de los protagonistas que yo les llamo coautores del libro. Presentar el libro de Imagen, Historias y Recuerdos es algo que nos llena de orgullo. El hablar de sus grupos dancísticos que tanta satisfacción nos dan a manera de pueblo. Ellos han vivido desde su niñez los sones que ellos bailan, y yo me atrevo a decir que son los únicos en Teocelo que hacen lo que verdaderamente les gusta, los grupos dancísticos que tanto nos representan a los teocelanos. Me voy a salir un poco, que no está permitido mucho en la literatura. El presentar un evento religioso en Teocelo nos llena de satisfacción, porque eso nos da fuerza espiritual que necesitamos para vivir, para que nuestro país tenga paz, para que nuestro estado viva en armonía, como lo hacen los jóvenes, los vecinos de la calle 20 de noviembre, con su imagen tan antigua con la que cuentan la preciosa imagen de la Virgen de la Asunción. Es una historia muy bonita contada por una persona que lo vivió en carne propia. Yo los invito a que lean esa parte que nos engancha para poder conocer a Teocelo y su sentir. Quisiera yo agradecer la presencia de dos grandes amigos que se encuentran entre nosotros, de la comunidad más apartada de la cabecera municipal. Se llama Llano Grande. Esos señores nos dieron testimonio de honradez,
de una férrea participación durante el tiempo que estuvo el sacerdote Luis Herrera Melo. Ellos tuvieron el valor de engalanar y engrandecer su templo que salvaguarda la fe de San Isidro Labrador, el señor Ángel Marín y Leonardo Mendoza, personas muy humildes que con su presencia engrandecen este evento. No puedo pasar en alto por la presencia de doña Inés, quien es la culpable de que esta situación vaya creciendo más. Ella es la culpable de que la doctora Reina Hernández exista y exista para nosotros. Vuelvo a repetir, solamente los verdaderos amigos son los que apoyan los sueños y las ilusiones. Muchas gracias. Espero no chocarlos. Muy amables. Después de escuchar a José Luis, vamos a también abrir el micrófono para quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario público. Por favor. Así sigue el micrófono, yo creo que se escucha bastante bien. Como guste. Sí, así. ¿Así? Primero que nada, quiero agradecer la invitación a Miguel y al amigo José Luis. Me da muchísimo gusto que gente de Teocelo escriba, que tenga la investigación y se atreva a plasmarlo, como dijo uno de los presentadores, para que seamos nosotros, disfrutemos y seamos parte de esta historia de nuestro querido Teocelo. En segundo, es creo que la primera vez que inician un acto como esto puntuales. Eso habla bien de ustedes. Es verdad, aquí casi siempre empiezan tarde los eventos o las presentaciones por gente irrespetuosa que llega tarde, y ustedes no, ustedes llegaron a tiempo y esa es otra vez. Lo otro, me siento muy honrado de veras de escucharlos. No me voy a recordar todo, pero sí lo que más significó. De los 4 me llevo ideas, de los 4 presentadores. Se los agradezco mucho y la historia la escribimos todos los días, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es todo. Muchísimas felicidades. Y gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Alguna participación? Bueno, por mi parte, sí los felicito, a Abigail, a don José Luis, porque no hay egoísmo en ustedes. Nos dan a conocer la historia, aunque somos de aquí, nos cuesta trabajo conocerla, no es nada fácil. Miren, aparte del maestro Carlos May, conozco otras 2 personas que son cronistas, no se dan a conocer, y no digo nombres, pero a uno de esos 3 tiene tiempo, mucho tiempo, que yo les he venido diciendo con el corazón: escriban un libro, escriban 2, y aunque no nos sobre el dinero, hacemos el sacrificio de adquirirlos. Pero no me hacen caso, no les interesa escribir ese libro, no sé por qué, no lo sé por qué. Entonces ahorita, con don José Luis y su hijo Abigail, pues cómo no se va a apreciar y a valorar que sí los han escrito, y que no se quede con ustedes, ¿verdad? Al igual que yo, que algún día nos vamos a ir a la tumba, ¿verdad? Que no se lo lleven a la tumba. Entonces, yo la verdad sí me siento muy satisfecha, muy orgullosa de estas 2 personas que compartan con nosotros lo que han escrito de nuestro querido pueblo de Teocelo, que aunque muchos no lo vean, para nosotros es muy, pero muy valioso, y más con todo lo que encierra, que ellos ya lo han escrito. Pues sí lamento mucho que uno de estos 3, que yo lo he estado molestando, escribe,
hasta la fecha no ha querido. Entonces, muchísimas y muchísimas felicidades por este don y por compartir con todos nosotros, y muchas felicidades por haber conseguido que estos escritores, estos narradores se hayan aceptado venir a esta humilde población, pero que los acoge con mucho, mucho amor y tiene las puertas abiertas en su humilde casa, la calle de los Gavilán o Vista Hermosa, 20 de noviembre, número 32. Dios los bendiga mucho y los proteja. Buenas tardes a todos. Yo soy Rafael, soy nativo del Sotelo. Ya voy para los 80 años y me da mucho gusto que alguien con un gran profesionalismo se dedique a rescatar la historia de nuestro presente. Hay muchos historiadores aquí, pero por pedacitos. Una vez platicamos, bueno, y muchas gracias por haberme invitado, pues yo fui invitado por el autor. A ustedes, los de allá enfrente, muy bonitos, saben mucho pero saben demasiado de la historia, de lo que es la poesía. No, son expertos en esto, hablan muy bonito. Pero esta historia, este libro no termina. Vamos a seguir escribiendo, porque es inabarcable la historia. Todavía nos falta hablar cómo hemos ascendido ya a través de los cambios sociopolíticos que se han dado en los últimos 20 años. Aún todavía nos falta hablar mucho todavía el pensamiento, qué forma tenemos ahora de pensar, o los jóvenes, cómo piensan actualmente de los que nosotros fuimos el año de los 50, 60, 70, cómo era nuestro pensamiento, ¿verdad? Ahora ya es diferente lo que ellos piensan a través de estos aparatitos, a través de los cambios tan bruscos que vamos desarrollando a través de drogas, a través de otros sistemas, porque tenemos que, bueno, a mí me gustaría, y si alguien intentase hacerlo, pues podría yo aportar un poquito sobre qué cambios se ha dado en nuestro gobierno, porque este es un cambio que no estábamos acostumbrados. A ver si alguien de ustedes, ya el señor de negrito quería hablar de política, pero eso estaría bien, escribirlo, poner tu pensamiento que han hecho los historiadores para conocer si vamos en el camino correcto o no, ¿verdad? Solamente de sus opiniones de ustedes. Pero mil felicidades a Abigail, lo conocía yo así de vista nada más. Pensaba que era filósofo y ahorita estoy viendo que es humanista, a Rafa, a todos. Muy bueno, ¿no? Ojalá sigan existiendo gente preparándose, que se destaque cómo fue la prepa, cómo fue la Manuel Centeno, quiénes son los que han salido, que han hecho. Pero porque luego ni lo tomamos en cuenta, pues quién sabe quién es, ¿no? Así por su ropita se ve corrientito, limpio, pero no por dentro como Benito Juárez, ¿no? Este sí es. Bueno, pero ya ahí se las dejo. Muchas felicidades a todos, principalmente al señor Chilo. Muchísimas gracias a todos, cada uno de ustedes. Yo antes que nada quiero agradecer que se haya hecho este evento. Yo soy de Teocelo y qué pena que ni entre nosotros sabemos qué hacemos, ¿no? Porque estoy seguro que mucha gente, así como yo, no sabía lo que Chilo hacía. Y comentaba uno de los dos sobre que desafortunadamente los municipios y los gobiernos no apoyan ese tipo de cosas. Y esto únicamente se hace cuando alguien tiene ganas, tiene interés y sale de corazón.
porque él, yo creo que nunca pensó esto en cuánto voy a vender de libros y cuánto voy a ganar. Todo eso que salió, y entre más riqueza tiene ese trabajo, es porque él lo está haciendo desde adentro, sin una visión de pesos, ¿no? Entonces, sí sería bueno que esta gente que se dedica a ese tipo de actividades, pues de palabras se fuera divulgando para que más gente conociera quiénes nos rodean, ¿no? Porque hay mucha gente talentosa que por pena, por falta de presupuesto, por lo que sea, no hay un avance en su intelecto, ¿no? Entonces sí, yo sí quisiera reconocerle a él, porque aparte de tiempo, fue una inversión que él hizo, que nadie le cooperó con un 5, sino fue por algo que salió de hasta adentro. Desafortunadamente hemos visto que actualmente se ha perdido la identidad, y ahorita quieren que todos los perros se vistan iguales, entonces ya no hay identidad. Ahorita vengo llegando al parque y veo unos adornos como en Coatepec y como en Jico, oye, pues esto es lo mismo. Esa falta de identidad, eso también va disminuyendo el interés. Voy a Teocelo, voy a Jico, pues voy a ver lo mismo. Entonces, sí sería bueno que conservar a cada municipio, cada cabecera, pues lo que siempre ha hecho. ¿Para qué? Para mantener y que haya interés de la gente ir a conocer a esos lados. Entonces sí, quiero felicitar a Chilo por esto que está haciendo, y ojalá descubramos más gentes que hacen otro tipo de quehaceres y que contribuyen a la cultura de los pueblos. Gracias. Antes de dar paso a otro comentario también, comentarles que se les ofrece una degustación allí de algunos alimentos, quien guste puede hacerlo, un café, un refresco, agua. Antes de seguir con el programa, si alguien quiere pasar a degustar, adelante. No sé si existe algún otro comentario. Al final lo hacemos. ¿Algún otro comentario? ¿Otra participación? Bueno, pues mi nombre es Fanny Castro y yo no soy de Teocelo, yo soy de un municipio que corresponde al sur del estado. Y pues tuve la dicha de venir a estudiar y trabajar en Jalapa, vengo constantemente a Teocelo porque colaboro con Luis Gerardo y ya había tenido un acercamiento con el libro. Y pongo como referencia a mi municipio que se llama José Azueta. Yo siempre digo, es donde venden piñas porque ubican la piña y ya dicen, por Ciudad Isla. Y comento esto porque tener un municipio, quien habita aquí en Teocelo, y tener un libro, yo creo que es algo muy valioso. Allá todavía no se hace. Y el hecho de que ustedes hoy ya tengan un referente, que tengan un libro, que puedan compartir, sobre todo porque hoy veo muchas personas adultas que yo quisiera invitar también a que pudieran compartirles este libro. ¿Por qué? Porque el día de mañana son las juventudes quienes más deben de conocer la historia de su municipio, para que se sientan identificados y puedan compartir sus experiencias con las futuras generaciones. Felicito a los presentadores, pero sobre todo felicito al autor del libro por tener la convicción y pues por tenerle tanto amor a su municipio. Muchas felicidades. Yo te grabo. El cariño que yo siento por ese pueblo viene hace más de 40 años, cuando por aquí vine a hacer un trabajo con un encargado del Palacio de Gobierno, un señor Alcántara, que me llevó, fue la primera vez que conocí ese pueblo. Después, por accidente, la doctora Reina me invitó aquí y amo más a su pueblo y a su gente. Me complacen tus palabras y que estés aquí. Gracias por tus palabras, Gerardo. Ángel Rafael, igual. No hay nada de aprecio ni de comprensión a las autoridades. Para mí son iguales. Soy abogado. Me dicen el abogado del Chocito porque trae un grupo de scout aquí. Pero siempre he estado del lado de las causas justas. Y siempre de alguna manera, mi única manera de honrar a este pueblo es seguir haciendo mi trabajo de manera recta. Y agradezco que muchas veces llegué a su casa y algunas cosas del autor del libro le recibía
y sabía que en ese sazón de esa cocina había muchas cosas interesantes. Y yo le agradezco mucho siempre el calor con que me reciben. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, felicidades por la publicación de su libro. Muchas gracias por la invitación. Soy Aldo José Guerrero Ascoitia, presidente de la Agrupación Política Nacional de Veracruz, Profesionales por México, y bueno, tenemos proyectos acerca de la cultura para poder esparcir, llevar a Jalapa, alrededor de los pueblos que rodean nuestra capital, llevar este conocimiento para que se pueda esparcir a través de todo el mundo, porque tenemos mucha cultura, tenemos gastronomía, tenemos historia, que a veces se queda centrada en un solo lugar y desconocemos, o precisamente como lo comentan los compañeros, pues, porque ya el entretenimiento nos ha abarcado todos, ¿no? Entonces queremos llevar proyectos a Jalapa, cuenten con nosotros para poder tener acercamiento, queremos tener la ventaja, el apoyo de ustedes para poder llevar este conocimiento a la ciudad de Jalapa y poder así crecer turísticamente entre todos, para que sean conocidos a través de nuestros proyectos como la ciudad museo, que es poder exponer los pueblos alrededor en la avenida Jalapa, que es donde la entrada de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Si ya no hay otro comentario, vamos a dar paso. Yo rápido un comentario. Yo soy Alejandro Rosondo Yolanda Cervejas, de Jalapa. Entre muchas cosas que hago, mi pasión es salir a hacer actividades ecoturísticas, en las cuales yo he participado aquí con la invitación de gente y con la que he tenido el gusto de conocer aquí al autor, porque nos ha apoyado también como historiador. Y bueno, en parte del enfoque que yo tengo, que son las actividades ecoturísticas, yo aquí a Cari, que le doy las gracias de haberme invitado, y a todos ustedes de haberlos conocido, un gusto. Cuando hacemos senderismo, cuando hacemos rapel o todo lo que son las cosas, yo siempre he hecho a Cayo Alejandro, que siempre hay cultura e historia, ¿no?, en esos senderos que nosotros vamos. Ahorita con la pandemia se dio mucho a que la gente saliera más, ¿no? Pero cuando hacemos las actividades, pues nos vamos encontrando con toda esa historia, ¿no?, de los pueblos, sobre todo una parte que fue muy importante aquí, iniciadores en cuestión de apoyarnos con la historia cuando tenemos, es aquí Teocelo, ¿no? Entonces, pues también pues doy un agradecimiento, felicidades, que haya gente como ella que promueva la historia y la cultura, porque eso como dice el compañero, es lo que hace falta, ¿no? El turismo, o sea, se maneja de muchas formas, de muchas vertientes, que luego uno ve los gobernadores y desgraciadamente descuida, y es donde la parte donde tenemos que, pues ahora sí, promover todo eso de la historia, ¿no? La gente que hemos salido, con la que hemos trabajado y salido a hacer las actividades, pues vamos retomando lo que es el origen, ¿no? Eso de estar en las oficinas, en los trabajos, en la tarea cotidiana, ha servido al menos salir a conocer una parte de lo que es el origen, ¿no?, la naturaleza, que tenemos que tener todos contactos con el medio ambiente, con todo, y aparte, sobre todo, ir conociendo nuestra historia, nuestras raíces, ¿no? Y eso es lo padre también, que está unido a lo que es la historia, gente como el que apoya y a esas actividades que a la gente pues realmente hasta la sana y les hace sentirse parte de origen, porque aunque no sean de aquí, vengan de fuera, es algo que tiene todo unión, ¿no? Como es en la historia, hacemos todos y todo está conectado. Yo, mi bisabuelo fue trabajador de lo que fue el Viejito Teocelo, y pues también, no sé, pues, en mi familia tengo fotos también de cómo eran los carritos, que ni siquiera tienen nada que ver con los que traen ahorita haciendo los recorridos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que haya gente como él, como ustedes, que apoyen para seguir promoviendo lo que es la historia y para, como había comentado alguien, seguir sintiéndonos parte de aquí, ¿no? Y no simplemente personas vagas que no sabemos nada, ¿no? Entonces, qué bueno que se le dé la oportunidad a historiadores como él, y pues también, sobre todo, recuperar a la gente grande que tiene mucha información antes de que se nos vaya. Y pues, gracias a todos ustedes, un aplauso.
está obligado a repetirla. Mi pregunta va enfocado a nuestros panelistas, a cómo ustedes o cada una de sus trincheras podrían ayudar para que este libro no solo se quede en nuestra, sino que salga a todos los teocelenses y fuera del municipio, y que todos conozcan la riqueza, la cultura, la imagen que nuestro amigo nos ha dado a conocer a través de este libro. La pregunta de Villux. No, por aquí, Alejandro, que es para todos. Yo primero. Yo creo que en primer lugar organizar una presentación o presentaciones fuera de Teocelo y pedir la participación de ustedes como presentadores. Yo cuando llegué y los vi también me sentí chiquita porque dije, bueno, ¿y por qué no están personas de Teocelo aquí presentando, ¿no? Y lo pensé antes de venir. Por eso me amarré el dedo con el tipo de discurso. O sea, ¿cómo llegué yo aquí y cómo me siento acá? Pero yo creo que lo que sigue y el compromiso que podemos hacer es planear presentaciones fuera de Teocelo. Con mucho gusto estamos para esto, pero yo sí pediría que fueran ustedes los presentadores de estos libros, porque obviamente ustedes tienen otro tipo de construcción sentimental, de significados, de historias, e indudablemente sería mucho más rico. Entonces ese puede ser nuestro compromiso. Híjole, bueno, yo quisiera hablar un poquito de lo que hago. Soy metiche, chismoso y argüendero, ¿no? Y bueno, soy escribidor, ¿no? Dedico gran tiempo a ser obrero doméstico, y el tiempo que me sobra después de ser obrero doméstico lo dedico un poco a la literatura, pero sobre todo a la gente que hace realmente lo que nosotros decimos, ¿no? Que es el valor del pueblo y el valor de muchas cosas, y el valor a partir de que no necesitamos gobiernos para ejercer este tipo de cosas, la lectura y otras más, ¿no? Nos han engañado con ese lado, ¿no? Y hay que dejar de creerlo, ¿no? Porque no es por ahí por donde va. Pero bueno, yo soy el cofundador del sello editorial independiente Anormal Letras e Ideas y de la Biblioteca Popular Ambulante, y lo que hacemos es tratar de llevar a diferentes lugares el rescate de la memoria histórica local. Estoy en Jalcomulco desde hace año y medio, 2 años, trabajando en lo que se llama Yo Soy Jalcomulco, Tierra de Escritores, ¿no? Y estamos trabajando ya con la población. Yo creo que ya tenemos los primeros textos. Se ha trabajado mucho tiempo, ya hay un conocimiento enorme sobre esto. Ya hablamos con el mariachi que nos contó la historia, ya hablamos con los primeros que se tiraron el rafting, ya conocimos a la historia de estos 2 amigos tuyos que nos dieron un reconocimiento una vez, que son los primeros que hace 30 años se avientan desde más arriba de los pescados, ¿no? Entonces, bueno, digo, este libro lo podemos llevar a Jalcomulco, ¿no? Platicaba ahorita con don José Luis, dando los talleres que imparto en Jalcomulco. He presentado y hemos leído cosas como estas. Y de pronto dicen, no, pues yo lo conozco cuando trabajamos acá. Gente que hizo el puente colgante en Jalcomulco, gente que estuvo aquí haciendo las vías. La primera sería que podemos ir a Jalcomulco, pero eso es interesante, eso lo dice la doctora, ¿no? Que sean ustedes quienes vayan a presentar ese texto, para que hablen con los que allá están haciendo algo como eso. En Jalcomulco hay 3 libros ya, hay más, pero 3 son importantes. Con la población, pero es gente que ha llegado a investigar cosas y se ha ido así como entrevistar a alguien, se ha ido con todo y libros. Lo último fue que te pidieron hablar sobre qué es la estrategia que utilizaste para echar abajo a Obredech, esta empresa que quería formar ahí una empresa. Está en experiencia de Camiones Voces del Río, ¿no? Igual llegaron, trabajaron y se fueron, ¿no? Nosotros queremos hacer un plan autogestivo, toda la gente tendrá ejemplares y los venderá para ganar un dinero. No sé dónde vamos a sacar el dinero, pero siempre tenemos formas de hacerlo, ¿no? Y ahí está la primera intención, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo en Tecolutla otro lugar que está retirado de aquí, pero donde hay apoyos. Los pescadores ponen el dinero para que cada vez tengamos una sesión y el lugar se llama igual Tecolutla, Tierra de Escritores. Yo soy Tecolutla, Tierra de Escritores. Yo soy Jalcomulco, Tierra de Escritores. Yo soy Jilotepec, Tierra de Escritores, ¿no? La idea es formar todos los municipios que se puedan. Hemos hablado con muchos alcaldes y pierdes tiempo, bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, será cuestión de organizarlos y en un mes, igual yo tengo a gente del Colegio de Veracruz en Jalapa, podremos tener otros 2 lugares más en Orizaba. La idea es ver cómo se costea para que lleguen, se presenten y allá armemos algo de comilona y entre todos hagamos una verbena y charlemos de qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos y podamos vincularnos, ¿no? Entonces, al final, valdría la pena charlar una fecha
y lo hacemos desde Jalcomulco, tenemos el espacio donde llegar. Hay gente que renta pensiones y que nos puede dar más barato si se quedan a dormir y disfrutar, ¿no? Vale 500, a veces nos lo dejan en 100 pesos. Son gente que va a lo que hacemos. No más para terminar este libro que hicimos en Jalcomulco, con 6 participantes del taller y 6 de Jalapa, ¿no? Aquí la gente puso pues, solamente la edición. El libro costó 80 pesos, 71 pesos. Tú le pones para que mandemos a hacer la edición y tus compras. ¿Para qué? Para que lo vendas a 150. Recuperes tus 80 pesos y ganes un poquito de dinero. Con esa intención, entonces juntamos a la gente, de pronto aparecen 20,000, 30,000 pesos. Y con eso hacemos un tiraje. Toda esta edición, diseñarla, la portada, todo eso, no es cierto, hay que aclararlo, no es cierto que uno ve a través de internet, a través de un dispositivo, un tutorial para hacer libros y lo hace. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Pues bueno, diseñar libros es otra cosa, hacer libros, por eso se llama normal la editorial, porque cuando a mí me preguntan en qué trabajo, es como normal ser dentista, policía, lechero, panadero, pero hacer libros como que no es normal, por eso se llama anormal, no pues hago libros. Esa es la primera es, bueno, pues que tengamos una presentación en Jalcomulco con la gente, ¿no? Hay entusiasmo, hay libros, hay todo. Allá el apoyo de la gente, ¿no? El ayuntamiento no es muy... No sé, yo supongo que hay cosas para otro nivel, para otras cosas, y todo es importante, ¿no? Pero tampoco, lo primero que partimos es eso, no hace falta ayuntamientos ni gobiernos para promover la lectura. Eso es lo que nos hace. Bien, Eduardo. Bueno, como el joven Isaac Alberto Anel Reyes está del lado correcto de la historia, yo le propondría, este libro, bueno, aquel también, pero yo creo que este libro, Ángel Reina y amigos, se puede convertir en un libro infantil. Reúne las características. Y como el presidente municipal está del lado correcto de la historia, entonces podría bien financiar un libro. ¿Cuántos niños? Todos los tienen registrados, escuelas, hola. Y hacerlo muy atractivo. ¿Qué te gustan? 2,000. Invitamos a niños a escribir y reescriben otra parte. Y entonces convertirlo en un libro infantil, que se distribuya, pero que no se regale, Octaviano. En esta vida todo se paga, hasta los libros. Entonces, enseñarles a los niños que hay que invertir en la cultura, que un libro cuesta 20 pesos y así como los niños ya no les dan 20 pesos para el recreo, ya les dan más seguramente. Entonces, pero que sepan que les costó el libro, que no se lo regaló, ¿dónde? Pues hay un libro que me dieron X. No, el libro cuesta tanto y lo van a presentar mañana. Tú recuperas, pero no es lo económico. Y yo creo que eso sería un giro también importante a la obra de José Luis y de más gente, porque como decía acá el compañero de esta asamblea, ni se sabía que José Luis tenía un libro que estaba escribiendo. Seguramente hay otros que lo están haciendo y que lo tienen ahí, que ya lo guardaron y que se lo presentaron a su nieta, a su nieto, y podría ser un muy buen proyecto, como nadie lo está haciendo. Y ustedes tienen disposición por la juventud, por la preparación, por lo que ustedes quieran, pero sería parte de la transformación de Teocelo. Gracias. De hecho, en esa misma línea, nosotros como Dirección de Educación efectivamente estamos fomentando el tema del acercamiento a los libros de cuentos. Desde el año pasado visitamos 20 planteles escolares con la estrategia de cuentacuentos, que es una estrategia de la Secretaría de Educación. La verdad es que regularmente cuando esta estrategia se lleva a las escuelas se hace a través de las supervisiones escolares, se capacitan a los maestros, pero obviamente en eso queda.
afortunadamente a través de la gestión que se hizo, pudimos traer al titular de la estrategia, estuvo en 20 escuelas el año pasado, esperamos este año abarcar otra cantidad más, y precisamente en esa misma línea vamos a poder acercar los libros a las escuelas, obviamente retomando la idea de Luis Gerardo, que es muy buena, para complementarla, fortalecerla, y que en este caso desde los primeros niveles puedan conocer la obra. La verdad es que sí se le está apostando bastante a esta parte del fomento de la lectura, con mucha fuerza. Hace una semana, precisamente estuvo aquí en Teocelo la directora nacional de la CONALITEC, muy controversial por cierto, pero estuvo aquí con nosotros para hacer una donación de casi 7,000 libros para fortalecer nuestra biblioteca. Y hace unos días, en el transcurso de la semana, estuvo con nosotros el director general de las bibliotecas a nivel país, precisamente para corroborar también el trabajo que se está haciendo. Entonces, a nosotros nos llena de orgullo precisamente el poder contar con este libro. Lo vamos a llevar a las escuelas y en algunas de ellas pues obviamente nos gustaría participar y que estuviera Jesús Luis con nosotros para poder ahí platicar con los niños y que de viva voz puedan conocer al autor de entrada, la gente que está haciendo cosas interesantes y provechosas en el municipio, y sobre todo que se queden con un granito de arena de lo que es Teocelo, ¿no? Hay muchas cosas, son personajes, son espacios, son historias, y precisamente es lo que se busca, ¿no? También para tratar de luchar con la tecnología, que también es un tema que también estamos tratando de poder equilibrar, porque finalmente es algo importante el tema de los dispositivos móviles. Ahora es más atractivo el poder ver ahí en una pantalla, pero estamos tratando de fortalecer esta parte. Entonces tenemos el material y esto es una joya que precisamente vamos a llevar a las escuelas. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guadalupe Fuentes, soy hija de aquí del maestro Humberto Fuentes, de la maestra María Salazar, y este día yo estaba dudosa de si participar o no, pero dije no, voy a participar. Primero quiero hacer un reconocimiento al señor José Luis Chilot, porque independientemente de si es un cronista, si es un historiador, o sea, como dijeron, no recuerdo, que no es el título, ¿no? Es el trabajo que está detrás, porque para que alguien haga esto y lo deje plasmado, o sea, se necesita en primera mucha pasión y mucho amor por el municipio, la historia que está contando. Me dio mucha satisfacción ver aquí a toda la mesa que está, porque como dicen, personas que no son originarias de Teocelo hablen tan bonito y dediquen tiempo para este libro, es muy, muy grato, y darse cuenta que a veces nosotros mismos como originarios de acá tal vez no le damos el valor a este tipo de productos que salen de aquí, ¿no? Entonces, como dijo aquí la doctora, sería bonito que mismos originarios de aquí se dediquen un poco de tiempo a la promoción de este libro, pero también veo la importancia de que personas como ustedes, que son del medio, que se han dedicado toda la vida a cultivarse en estos aspectos, le dediquen este tiempo, porque al final de cuentas el tener el lado, digamos aquí, de los especialistas y el lado del pueblo, pues para esta promoción es como lo ideal, ¿no? Me gustaría retomar nada más la idea de que, aunque sea poquito, significativamente ha habido productos literarios en este municipio, como por ejemplo el de, yo recuerdo mucho, y con lo que dijo aquí el maestro, el libro que hizo el maestro Raúl Olmos de Leyendas de Teocelo, porque al final de cuentas, cuando yo fui niña y me dejaron este tipo de tareas de investigar la leyenda de tu municipio, mi referencia siempre fue el libro del maestro Raúl Olmos. Entonces, que estos dos libros se conviertan en referencia para las futuras generaciones, o sea, sería ideal y genial y satisfactorio. Y también quisiera retomar las otras
revistas, porque mi mamá todo guarda tiene ahí unas revistas de Teocelo antiquísimas. La verdad no sé quién las produjo, pero al final de cuentas son vestigios de la historia, ¿no? O sea, tener la historia en papel, que ahora, como dicen, ya no se utiliza tanto, pero es bonito retomarlo. Entonces, la pregunta que lanzó Eduardo fue más que acertada para ver cómo podríamos pues, promocionar este libro, porque al final de cuentas seguimos siendo un todo, ¿no? Un municipio, un estado, un país. Y pues no me queda más que en primera agradecer a todas las personas que no son de Teocelo y que quieren a Teocelo, porque es muy bonito. Las que hemos podido salir a visitar o estudiar o trabajar otras ciudades, creo que eso de que mencionó aquí el señor que de la identidad es reconocer tus raíces y abrazarlas, porque si tú no estás orgulloso de dónde eres y no reconoces de dónde vienes, nunca vas a saber forjar a dónde vas. Entonces, pues traté de decir todas las ideas que tenía, no sé si alguna no me quedó, pero quisiera pues brindarle un aplauso aquí al señor José Luis Chilo y a todos los que yo creo que el ayuntamiento tiene una gran labor. Seguramente en la mal llamada escuela mexicana, ya el tercer grado, que durante muchísimos años en el tercer grado de primaria los alumnos estudiaban en el estado de Veracruz, el municipio. Sería interesante aprovechar esta situación de los alumnos del tercer grado. El gobierno municipal de Córdoba, hace como 20 años, el primer gobierno municipal de Azul Nacional, publicó su libro de historia de Córdoba, a la par del libro que mandaba la Comisión de Libros de Texto para la ciudad de Veracruz. Los niños de Córdoba tienen su libro del municipio. Independientemente de quién gobierne, cada administración municipal reedita el libro de la historia de Córdoba, y que es el único municipio del estado que tiene a la par su libro de texto y el libro de la historia de Córdoba. Creo que aquí sería también apoyar a los niños del tercer año de secundaria con el documento de José Luis. Es muy interesante la labor que hace el maestro Carlos May, yendo a las escuelas, a la primaria, a la secundaria, al bachillerato, dialogar con la historia de México. Pero si el chamaco estuvo atento, va a aprender algo. Si estuvo viendo su celular, pues ya se quedó con la conversación. Pero si el chamaco tiene un documento, por muy pequeños que sea, que es la historia del municipio. Gracias. ¿Qué va a ser la...? ¿Puedo hacer un comentario? Hablando de la redundancia y haciendo la parte turística, los libros ya yo creo que ya han evolucionado, ya son más interactivos entre uno, y pues yo siempre, bueno, pienso aquí, como veo el trabajo también aquí del compañero Alejandro, que como se le puede apoyar a José Luis, es también no dejando simplemente un libro, ¿no? Los libros se pueden hacer el mismo en diferentes formas, como dijo aquí el compañero, puede ser para niños, pero también puede ser un libro que tenga rutas, y en esas rutas interactuar, ya que, como les digo, él ha apoyado mucho a veces en las salidas, y es en la experiencia que uno vive al estar teniendo un narrador, al caminar y está uno viviendo la historia, ¿no? Entonces, pues también no quedarnos en un solo libro, en un solo concepto, sino manejarlo para verlo también a dónde se le puede, manejar diferentes tipos de personas. Y yo, bueno, vuelvo a decir lo mismo en turismo, ¿no? Si hacemos un libro que tenga las rutas, donde uno puede ir, salir de aquí, comprarlo, caminar a donde yo quiero ir leyendo esa parte, sería muy padre. De por sí, el montañismo, las salidas, eso también se ha dado mucho de moda leer, irse a caminar y leer cualquier libro, pues ahí está también una oportunidad muy grande para darle difusión a lo que es lo del compañero, lo que es el trabajo del compañero. Entonces, pero es solamente un comentario, ¿no?
hacer la entrega de una cantidad de libros, ¿verdad? A través de la firma de un documento. ¿Le das ajuste de recibo?